Virginia Hill tenía 65 años y durante los últimos 10 había criado a los 4 hijos de su hijo como si fueran suyos, asumiendo una responsabilidad que poco a poco había ocupado su vida tras la muerte de su esposo, porque aunque alguna vez imaginó pasar sus últimos años en la tranquilidad de su pequeña casa en Columbus, Ohio, tal vez uniéndose al círculo de costura de la iglesia o viajando de vez en cuando con su vecina Doris, lo que realmente ocurrió fue muy distinto, y sus días se convirtieron en largos ciclos de cuidar nietos mientras Rodney, su hijo, dedicaba horas interminables a la construcción y su esposa, Rosemary, cumplía turnos en el hospital, y aunque sus trabajos exigían tiempo y energía, la verdad era que siempre que regresaban a casa querían descansar, y descansar para ellos significaba entregarle los niños a Virginia, así que era ella quien cocinaba, revisaba las tareas, mantenía la casa limpia, se aseguraba de que los uniformes estuvieran planchados, peinaba cabecitas, preparaba almuerzos y gestionaba las tareas interminables que mantenían el hogar funcionando, mientras Rodney y Rosemary entraban y salían con la confianza de que su vida era más fácil porque ella estaba allí, y aunque durante años se dijo a sí misma que aquello era temporal, que solo estaba ayudando hasta que ellos encontraran un mejor ritmo, los meses se convirtieron en años y los años en una rutina de la que resultaba casi imposible escapar, y aunque amaba a esos niños con una devoción inquebrantable, poco a poco comprendió que ya no vivía su propia vida sino la de ellos, sacrificando su salud, su tiempo libre e incluso los pequeños sueños que alguna vez tuvo, como terminar la pila de libros en su mesa de noche o volver al club de caminata con Doris, y la claridad llegó un domingo por la noche cuando Rodney y Rosemary la invitaron a cenar, pusieron la mesa con abundancia e incluso un pastel como si fuera una ocasión especial, y Virginia pensó que quizá por fin reconocerían todo lo que había entregado, tal vez un gesto de gratitud después de tantos años, pero lo que la esperaba era una revelación que sacudió su corazón, porque mientras los niños charlaban y derramaban vasos sobre la mesa y la pequeña Elsie trepaba a su regazo antes de que siquiera se sentara, Virginia sonreía con su mezcla habitual de orgullo y agotamiento, recordando todas las veces que los sostuvo en la enfermedad, los ayudó con proyectos escolares o los aplaudió en sus obras, pero a mitad de la cena Rosemary dejó el tenedor, miró a Rodney con complicidad y él golpeó su vaso como quien se dispone a anunciar algo grande, y con ojos brillantes declaró que tenían grandes noticias, que Rosemary estaba embarazada del 5º bebé, y los niños estallaron en emoción mientras Rosemary se recostaba con un resplandor orgulloso, la mano sobre el vientre, y aunque Virginia se obligó a asentir y susurrar felicitaciones, por dentro todo su cuerpo se enfrió, porque supo al instante lo que eso significaba para su vida, un niño más que criar, más pañales y biberones, otro ciclo de noches sin dormir, carreras escolares y quehaceres interminables, todo cayendo de nuevo sobre sus hombros, y aunque quería alegrarse por ellos, quería compartir el entusiasmo como lo hacían los niños, sintió en cambio un nudo de temor que le apretaba el pecho, porque ya estaba tan cansada, cansada hasta los huesos, y pensó en los años que había entregado, tardes con amigas, viajes que nunca hizo, pasatiempos abandonados, solo para mantener a flote a esa familia, y supo que otro bebé la encadenaría aún más a una vida que nunca eligió, así que sonrió durante la cena pero no saboreó nada, conduciendo más tarde en silencio mientras su mente repasaba la realidad, pensando en su modesta pensión que apenas alcanzaba para víveres y útiles escolares, pensando en las advertencias del médico sobre su espalda que ignoraba porque siempre había alguien que levantar o cargar, pensando en las pequeñas alegrías que dejó de lado una y otra vez, y al entrar esa noche a su casa, el silencio se sintió más pesado que nunca, apretándola hasta que se sentó en la mesa de la cocina mirando sus manos, ásperas de tantos años de trabajo no pagado, y en esa quietud admitió por fin una verdad que había resistido durante tanto tiempo, que si no se plantaba ahora pasaría el resto de su vida criando hijos que no eran suyos, que ya había perdido una década y podía perder lo que le quedaba si seguía así. Aunque siempre amaría a sus nietos, ya no podía seguir entregándolo todo, y en ese momento tomó una decisión pequeña y callada pero firme, que no volvería a permitir ser la red de seguridad de la familia, que recuperaría su vida antes de que fuera demasiado tarde, sin saber aún cómo esa elección sacudiría el hogar, pero entendiendo con repentina claridad que sin ella jamás volvería a vivir de verdad. A la mañana siguiente, aunque apenas había dormido, se levantó a las 6 como siempre, se puso el mismo suéter viejo y preparó su café,
aunque el vapor que subía de la taza ya no le parecía un consuelo sino un recordatorio del silencio que anhelaba y rara vez tenía, porque sabía que pronto sonaría su teléfono con otra petición, y justo a tiempo Sofía le escribió que su madre llegaba tarde otra vez, así que Virginia dejó la taza y condujo al otro lado de la ciudad, con la mente cargada por la decisión tomada pero las manos siguiendo la rutina de siempre, y al llegar a la casa de Rodney la recibió el caos familiar de siempre: tazones con cereal seco, leche derramada en la encimera, calcetines perdidos, mochilas a medio empacar, la pequeña Elsie aferrada a su pierna aún en pijama, el bolso de Rosemary abierto en la mesa con recibos esparcidos pero sin rastro de ella, y sin dudar Virginia comenzó a moverse, planchó la camisa de Dylan, trenzó el cabello de Elsie, recordó a Caleb que se cepillara los dientes, preparó almuerzos, cortó fruta en rodajas, los metió al coche a las 8, condujo entre charlas ruidosas y pequeñas discusiones hasta completar la entrega escolar, y luego pasó por la tienda a comprar más cosas aunque sabía que su cheque de seguridad social apenas alcanzaría, porque los niños necesitaban cuadernos y comida y ropa limpia, y no soportaba verlos sin lo necesario, así que una vez más sacó su tarjeta y rezó para que alcanzara. Después cargó las bolsas en la casa donde las pilas de ropa sucia se amontonaban, el lavavajillas ya pedía otro ciclo, y pasó las siguientes horas doblando, fregando, aspirando, limpiando las huellas de una familia que parecía pensar que esas cosas sucedían por arte de magia, hasta que le dolió la espalda y se le entumecieron las manos, pero siguió porque siempre había seguido, aunque esta vez sintió un peso nuevo en el pecho, no solo cansancio sino conciencia, la punzante idea de que en sus ojos esa labor se había convertido en su identidad, que ya no la veían como madre o abuela sino como un engranaje confiable que mantenía todo andando, y el resentimiento dolía incluso mientras las voces de los niños suavizaban su firmeza, porque a las 3 ya estaba de nuevo en el coche recogiéndolos de la escuela, escuchando a Dylan golpear un lápiz, a Caleb arrojar su mochila, a Sofía hundirse en la música, a Elsie llorar por un juguete, y aunque le dolía la cabeza mantuvo la paciencia, mantuvo la voz serena, porque ellos confiaban en ella de una manera que sus padres no merecían, y al llegar la tarde estaba en la cocina ayudando a Sofía con álgebra, recortando cartulina para el proyecto de ciencias de Dylan, buscando la autorización perdida de Caleb, convenciendo a Elsie de cenar, y aunque el cansancio la aplastaba todavía cantó la canción de cuna que Elsie amaba, acariciando su cabello hasta que se durmió, y cuando Sofía susurró, «Gracias, abuela», en el pasillo el corazón de Virginia se hinchó de orgullo pero también se rompió, porque sabía que Sofía la veía, los niños la veían, pero Rodney y Rosemary nunca lo hacían, y esa noche al volver a casa, mientras Rodney se quitaba las botas y encendía la televisión, y Rosemary se quedaba absorta en su teléfono, sin preguntar cómo había ido el día, sin siquiera dar las gracias, Virginia se quedó allí secándose las manos con una toalla, sintiéndose invisible, y al conducir de vuelta a su pequeña casa pensó de nuevo en el equilibrio de las cosas, en cómo vivía con menos de 2.500 al mes después de facturas y Medicare, estirando cada dólar y aún así pagando zapatos, chaquetas y leche para sus nietos, mientras Rodney y Rosemary publicaban fotos de cenas para llevar y escapadas de fin de semana, su comodidad construida sobre su sacrificio, y por primera vez lo admitió en voz alta a la habitación oscura, que se sentía como una ama de llaves no remunerada, que el amor se había convertido en la excusa que todos usaban para mantenerla encadenada. Y unos días después la verdad de su situación se hizo más clara cuando llegó a su casa y encontró a Rodney y Rosemary esperándola en la mesa con rostros serios, y Rodney aclaró la garganta y dijo que necesitaban hablar del bebé, y el estómago de Virginia se hundió al dejar su bolso, sabiendo ya que no le gustaría lo que venía, y en efecto Rosemary cruzó los brazos y explicó que con el quinto en camino necesitarían más ayuda, mucha más, y Rodney se inclinó para sugerir que como ya estaba allí la mayor parte del tiempo era hora de hacerlo oficial, que debía encargarse más del cuidado, de los traslados escolares, de las comidas, de la ropa, de todo, como si no estuviera ya ahogada, y cuando intentó señalarlo Rodney miró a Rosemary y luego a ella y añadió que como vivía allí medio tiempo quizá debía empezar a aportar para la renta y la comida, solo unos cientos al mes para ayudarlos, y en ese instante la habitación dio vueltas porque su pequeña pensión apenas cubría sus propios servicios y medicinas, y ya gastaba tanto en los niños, pero ahora también querían que les pagara, y aunque sacudió la cabeza explicando que no podía, Rosemary soltó con frialdad que comía
allí usaba la casa y que era justo, y esa palabra atravesó a Virginia como una cuchilla, porque la justicia nunca había sido parte de ese arreglo, ella había dado sin medida ni queja, y ahora se atrevían a exigir más, y cuando Rodney añadió que no pedían el mundo, solo un poco más de compromiso por estabilidad, Virginia sintió la culpa arañarla, porque él sabía que amaba a los niños y haría todo por ellos, pero debajo de la culpa emergió la rabia, rabia de ser reducida a sirvienta conveniente. Rabia de que su amor se hubiera convertido en un arma contra ella, y aunque la voz le temblaba logró decir que ya había sacrificado bastante, que estaba cansada, que necesitaba pensar en su propia vida también, pero Rosemary rodó los ojos y se burló diciendo que Virginia estaba jubilada y no tenía nada más que hacer, y aunque Virginia anhelaba gritar que su vida aún importaba, que su tiempo era valioso, se tragó las palabras, tomó su bolso y se fue, con lágrimas nublándole la vista mientras conducía de regreso al único espacio que aún sentía suyo, el silencio de su pequeña casa, donde contempló sus facturas y frascos de medicinas y comprendió más profundamente que nunca que no podía seguir cargando ese peso, que algo debía cambiar antes de que se rompiera por completo. Los días siguientes arrastraron una quietud pesada dentro de Virginia, porque cada vez que entraba en la casa de Rodney sentía que el aire había cambiado, y donde antes se decía a sí misma que solo ayudaba por amor ahora reconocía el peso callado de la expectativa sobre ella. La manera en que Rosemary dejaba notas en el mostrador con listas de quehaceres escritas con letra impecable, doblar ropa, limpiar nevera, llevar a Caleb a la práctica, recoger la medicina de Elsie, tener la cena lista a las 5, y al final una línea de agradecimiento superficial que sonaba más a instrucción que a gratitud, y aunque seguía cumpliendo las tareas porque los niños necesitaban estabilidad, no podía ignorar la rabia creciente en su pecho, porque cada camisa doblada y cada piso barrido le recordaban que su trabajo era invisible para los padres que se beneficiaban, y aunque Sophie, Dylan, Caleb y Elsie la miraban con amor genuino y dependían de ella para guiarse, la diferencia entre la necesidad de los niños y el derecho asumido de los padres se volvía cada día más aguda, y ensanchaba la grieta que ya crecía en su corazón, y una mañana de sábado esa grieta amenazó con romperse por completo cuando aceptó cuidar a los niños toda la noche para que Rodney y Rosemary tuvieran tiempo para sí mismos, y llenó la cocina de risas y migas mientras horneaba muffins con ellos, los mostradores cubiertos de harina, el aire cálido de azúcar y canela, pero cuando Rodney regresó al día siguiente en lugar de sonreír frunció el ceño por el desorden y la reprendió por no mantener la casa organizada, diciendo que los niños necesitaban estructura, y Virginia se mordió la lengua hasta saborear sangre, conteniendo las palabras que quería escupir, palabras sobre cómo había sostenido esa casa por una década mientras ellos entraban y salían a placer, palabras sobre cómo la estructura no se construía en una sola mañana sino a lo largo de años de consistencia que solo ella había brindado, pero se tragó todo y se fue a casa, los hombros hundidos bajo un peso más duro que las bolsas de ropa sucia que cargaba, y al estacionarse en su entrada Doris, su vecina, la saludó al verla con el agotamiento marcado en el rostro. Y cuando Virginia se sentó en su porche y volcó todo, las tareas interminables, la exigencia de renta, la falta de respeto que dolía más que el cansancio, Doris escuchó en silencio y al final dijo las palabras que Virginia había susurrado para sí misma pero nunca se atrevió a pronunciar, que ya había criado a sus hijos, que esa no era su tarea, que merecía una vida más allá de ser una sirvienta para quienes confundían amor con servidumbre, y aunque Virginia intentó protestar, diciendo que los nietos la necesitaban, Doris le recordó que lo que más necesitaban eran a sus padres, y que amar no significaba borrarse a sí misma por completo, y la verdad de esa frase resonó en el pecho de Virginia como una campana, porque por primera vez se permitió imaginar cómo sería su vida si se apartaba, si decía no si ella volvía a permitirse que las mañanas fueran suyas, con grupos de costura, con paseos en el parque, incluso con viajes que alguna vez soñó, aunque la idea la asustaba porque le parecía egoísta también sentía que era como respirar después de años bajo el agua, y esa noche, cuando se acostó en su cama, las imágenes de quehaceres, listas y culpas giraban en su mente, pero en vez de tapar las grietas con silencio se permitió imaginarse alejándose de verdad, y la idea le dio tanto terror como un destello de esperanza. Y a la mañana siguiente, cuando Rodney la enfrentó en la cocina por su actitud, acusándola de no ser solidaria, ya no escuchó sus palabras como antes, porque ahora entendía que solidaria era una palabra usada para mantenerla sometida,
para disfrazar la explotación de amor, y mirando la espuma en el fregadero le dijo que estaba cansada, que tenía derecho a estar cansada, y cuando él sacudió la cabeza con desdén comprendió más profundamente que nunca que no la veía como madre ni como mujer con vida propia, sino como un mueble que sostenía las paredes de su hogar, y más tarde, cuando encontró la lista de tareas de Rosemary en el mostrador, la leyó con nuevos ojos, viendo no gratitud sino órdenes, no colaboración sino control, y aunque ese día aún preparó las loncheras de los niños y dobló su ropa, su corazón ya no estaba anestesiado por el silencio, porque la idea de su propia libertad se había alojado dentro como una semilla que ninguna culpa ni desprecio detendría. En las semanas siguientes Virginia notó cada detalle con nueva claridad, como si un velo se hubiera levantado y las rutinas que antes aceptaba sin pensarlo ahora se alzaban como evidencia punzante de lo lejos que la habían llevado, porque cada mañana al llegar a la casa de Rodney la vista de platos sucios apilados, ropa desbordando cestos y huellas pegajosas en las puertas ya no parecían molestias menores sino acusaciones mudas de que solo ella debía corregirlo, y al doblar cada camisa o limpiar cada superficie sentía más pesada la verdad de que cargaba un peso que nadie más estaba dispuesto a reconocer, y ese saber le dolía más que el trabajo mismo, pero aunque reconocía la injusticia, aún no podía apartarse de los niños, porque Sophie había comenzado a colarse en su cuarto por las noches cuando ella se quedaba, sentándose en silencio con la tarea porque sabía que su madre no la revisaría, y Dylan le entregaba formularios para firmar porque confiaba más en ella que en sus propios padres, y Caleb le hacía preguntas que los niños reservan para madres y padres, pero en su mundo era la abuela quien tenía las respuestas, y Elsie, aún pequeña e inocente, se aferraba a ella como si fuera el centro de su universo diminuto, y aunque esos momentos llenaban el corazón de Virginia de orgullo y de tristeza, también la hacían comprender más claro el lazo que la atrapaba, porque el amor de los niños la ataba a un ciclo de sacrificio mientras los padres se alejaban, y cada vez que pensaba en apartarse la atravesaba la culpa de abandonarlos, y al mismo tiempo sabía que no podía seguir viviendo así sin perderse del todo, y el conflicto la desgarraba día tras día, hasta que una tarde Rodney llegó temprano y encontró la casa a medio limpiar, las voces de los niños resonando arriba, y en lugar de agradecerle frunció el ceño y le dijo que debía ser más cuidadosa en cómo manejaba a los niños, que su actitud había cambiado y no era buena para ellos, y al oír esas palabras, las manos de Virginia temblaron sobre el fregadero porque entendió que para él ya no hacía lo suficiente, que todos sus sacrificios, todas las noches sin descanso, todo el dinero gastado de su pensión mínima, nada era valorado, y en ese momento comprendió por fin que ningún esfuerzo bastaría nunca para Rodney y Rosemary, que cuanto más diera más exigirían, y esa noche, al regresar a su casa silenciosa, se sentó frente a la pila familiar de facturas y a los frascos de medicinas junto al fregadero, y por primera vez admitió abiertamente que estaba al borde de romperse, que su salud, su espíritu y su propio ser se agotaban cada día, y ya no podía fingir que era solo amor, era sobrevivir a costa de sí misma, y al reconocer esa verdad sintió una calma extraña, porque supo que la decisión que había susurrado semanas atrás ya no era opcional, era necesaria, y aunque aún no sabía qué forma tendría, entendió que debía detenerse antes de colapsar, porque el amor que sentía por sus nietos era real, pero no podía seguir siendo la cadena que la mantenía atada para siempre, y al acostarse esa noche la idea ya no la asustaba, la sostenía, y se dio cuenta de que lo más difícil no era decidir alejarse sino prepararse para la tormenta que causaría cuando por fin lo hiciera. El punto de quiebre llegó una mañana cuando la alarma de Virginia sonó y en vez de prepararse enseguida para ir a la casa de Rodney se quedó en la mesa de su cocina más tiempo de lo habitual, mirando el vapor que subía de su taza de café, dejando que los minutos pasaran en silencio, porque algo dentro se negaba a moverse, y cuando llegó el mensaje de Sophie pidiéndole que fuera rápido porque su madre otra vez llegaba tarde, Virginia dudó por primera vez en años, su pulgar flotando sobre él teléfono antes de responder que no podía, que tenía diligencias propias, y aunque el corazón le latía fuerte al enviar el mensaje, también sintió un extraño impulso de poder, pequeño pero indiscutible. Y el resto del día lo pasó en su casa, barriendo su propia cocina, regando sus plantas, sacando sus piezas de colcha cubiertas de polvo por tanto tiempo, y aunque la culpa la mordía con cada puntada, también sentía una paz que casi había olvidado. Y cuando esa tarde visitó el círculo de costura de la iglesia, las mujeres la recibieron con calidez, exclamando cuánto tiempo había pasado,
y el simple acto de sentarse entre ellas, con la tela en la mano y la risa alrededor, llenó su pecho de una pertenencia que no tenía nada que ver con tareas ni sacrificios, y al regresar esa noche supo que había dado el primer paso, pequeño pero real, hacia recuperar su vida, pero la consecuencia llegó pronto, porque al día siguiente Rodney la llamó con voz dura y exigente preguntando por qué no había aparecido, recordándole el caos que los niños sufrieron sin ella, y cuando Virginia le dijo con calma que necesitaba tiempo para sí misma, él se enfureció, acusándola de egoísta, insistiendo en que la familia iba primero, y aunque sus palabras dolieron, ella se mantuvo firme, diciendo que ya había entregado una década y no podía seguir sin fin, y Rodney le colgó, dejándola temblorosa pero extrañamente aliviada, porque por una vez no se había doblado bajo la culpa, y en los días siguientes limitó sus visitas, yendo solo cuando ella lo decidía, sin responder a cada mensaje o llamada, y cada límite encendía una nueva ola de ira en Rodney y Rosemary, que comenzaron a quejarse más abiertamente, diciendo que los abandonaba, incluso sugiriendo frente a los niños que ella se preocupaba más por sí misma que por la familia, palabras que herían pero que también revelaban lo poco que entendían los sacrificios hechos, y mientras la tensión crecía, Virginia notó a los niños observando atentos, los ojos de Sophie llenos de preocupación, Dylan callado donde antes reía, Caleb preguntando por qué la abuela ya no estaba cada mañana, Elsie llorando cuando Virginia se iba más temprano, y esos momentos casi quebraban su determinación, pero se obligó a recordar que su amor no sobreviviría si se destruía por completo, que los niños se adaptarían si sus padres cumplían como debían, y aunque la culpa era aguda, la cargó con la misma fuerza con que cargó canastas de ropa, porque era el peso de elegir su vida al fin, pero el conflicto no permaneció callado. Y un domingo por la tarde Rodney la enfrentó directamente cuando se negó a quedarse la noche tras pasar ya horas ayudando, su voz elevándose con ira al acusarla de ingrata por todo lo compartido, diciendo que estaba destrozando a la familia, y cuando Virginia se mantuvo firme diciendo que necesitaba descanso, él amenazó con que si no ayudaba de buena gana entonces quizá no tendrían más opción que involucrar a las autoridades, ya que los niños dependían tanto de ella. Palabras tan absurdas y crueles que por un momento solo pudo mirarlo incrédula, y cuando Rosemary intervino insistiendo en que estaba descuidando sus responsabilidades, Virginia sintió que algo dentro se endurecía, porque los años de silencio y resistencia habían llegado al límite, y les dijo con firmeza que no era su sirvienta, ni su niñera, ni su fuente de ingresos, que era su madre y abuela, pero que también tenía vida, y tomó su bolso y salió pese a los gritos, sus pasos temblorosos pero firmes, y al llegar a su puerta y cerrarla con llave se recargó en ella y respiró hondo, comprendiendo que había cruzado la línea del pensamiento a la acción, y aunque no sabía que vendría, entendía con absoluta claridad que nunca volvería a la vida de sacrificio interminable que ellos exigían. La negativa de Virginia marcó un nuevo capítulo en la dinámica familiar, porque desde ese momento Rodney y Rosemary trataron su decisión no como un límite sino como una traición, y en vez de apreciar la década que ya había sacrificado torcieron su ausencia en un relato de abandono, diciendo a parientes que se había vuelto fría, susurrando a vecinos que la edad la había hecho egoísta, y a veces incluso haciendo comentarios frente a los niños que dolían como heridas abiertas, pero a pesar de sus intentos de avergonzarla, Virginia se mantuvo firme, llegando solo cuando ella elegía, ayudando con los nietos cuando su fuerza lo permitía, pero negándose a entregar de nuevo toda su vida, y este cambio desestabilizó el frágil equilibrio familiar, porque Rodney se había acostumbrado tanto a apoyarse en ella que no sabía cómo ajustarse, tropezando en las mañanas sin ella, olvidando formularios escolares, perdiendo prácticas, y culpando de cada fallo a su ausencia en lugar de a su propia negligencia, y Rosemary, agotada por turnos en el hospital y su propio cansancio, se volvió más áspera en sus palabras, llamando a Virginia ingrata, acusándola de abandonar a los niños que la adoraban, sin admitir nunca que el verdadero abandono venía de los padres mismos, y con las semanas la rabia creció hasta hervir en confrontación, porque una tarde Virginia llegó solo a dejar algunos víveres que había comprado para los niños y fue recibida con rostros fríos en la mesa, Rodney con la mirada dura y Rosemary con los labios apretados, y antes de que pudiera dejar las bolsas Rodney le dijo que las cosas no podían seguir así, que tenía que elegir entre volver a comprometerse del todo o apartarse por completo, y cuando Virginia respondió con calma que ya había dado más de lo que cualquier hijo tenía derecho a pedir, Rosemary explotó, gritándole que había usado su casa,
comido su comida y abusado de su generosidad, retorciendo la realidad hasta que Virginia casi dudó de su propia memoria. De años interminables fregando sus pisos y pagando sus víveres, pero se mantuvo firme, diciendo que ya no sería su mano de obra gratuita, que amaría a sus nietos pero no cargaría más sus responsabilidades, y la discusión escaló hasta que las voces resonaron por la casa lo bastante fuerte para que los niños escucharan, Sophie abrazando a Elsie arriba mientras los pequeños miraban con ojos asustados, y cuando Virginia salió esa noche pensó que la tormenta se calmaría con el tiempo, pero en vez de eso empeoró, porque Rodney comenzó a bombardearla con llamadas exigiendo que regresara, dejando mensajes de ira, a veces pasando en coche frente a su casa, insistiendo en que estaba destruyendo a la familia, y Rosemary siguió con mensajes llenos de culpa y amenazas, recordándole las lágrimas de los niños, intentando acorralarla con acusaciones de que estaba destrozando su estabilidad, y aunque el corazón de Virginia se apretaba cada vez que imaginaba la cara preocupada de Sophie o escuchaba la voz de Elsie preguntando cuándo volvería, se mantuvo fuerte, repitiéndose en la calma de su casa que no podía salvarlo si eso significaba perderse del todo, que ya había pagado un precio demasiado alto, y entonces llegó la noche en que las palabras se volvieron acción, porque tras otra discusión acalorada donde Virginia se negó a asumir la custodia total de los niños, Rodney apareció en su puerta con Rosemary, sus voces fuertes y exigentes, insistiendo en que se fuera con ellos, gritando que no tenía derecho a darles la espalda, y cuando Virginia se negó otra vez, firme esta vez, Rosemary amenazó con que si no cooperaba llamarían a las autoridades para decir que estaba descuidando a los niños que dependían de ella, y aunque la amenaza parecía absurda, Virginia vio la seriedad en sus ojos, vio la justificación torcida a la que se aferraban, y cuando aún se mantuvo firme, diciéndoles que debían enfrentar sus propias responsabilidades, Rodney sacó su teléfono y marcó, su voz cortante, mientras decía a la policía que su madre anciana estaba abandonando a niños vulnerables, pintándola como cruel e irresponsable, y aunque el pecho de Virginia se apretó de miedo ante la idea de extraños juzgándola después de todo lo que había soportado, no retrocedió, permaneciendo en el umbral con las manos temblorosas pero la voz firme, decidida a no permitir que años de sacrificio fueran borrados por mentiras, y cuando finalmente las luces parpadeantes aparecieron al final de la calle comprendió que ese momento, aterrador y humillante, sería también la prueba final de la decisión que había tomado, el punto en que su resolución callada se vería forzada a salir a la luz, y aunque el corazón le latía con fuerza se repitió una y otra vez que no era culpable, que había amado, dado y sacrificado más que suficiente, y ahora se mantendría en pie para enfrentar lo que viniera, porque se negaba a volver a las cadenas que por fin había roto. Cuando las luces finalmente bañaron la calle silenciosa, Virginia sintió que el estómago se le retorcía, porque aunque sabía que no había hecho nada malo, el peso de años de sacrificio y la punzada de la traición hacían que el pecho le doliera de miedo, y cuando los oficiales bajaron del coche y caminaron hacia su porche ella se irguió más, aferrándose al marco de la puerta para sostenerse, decidida a no dejar que las lágrimas la definieran, mientras Rodney y Rosemary se quedaban al pie de los escalones hablando rápido, con voces altas y una urgencia fingida, insistiendo en que su madre anciana había abandonado su hogar y que los niños estaban sufriendo, palabras que retorcían la verdad con tanta crueldad que Virginia casi no podía creer que vinieran de su propio hijo. Cuando los oficiales se volvieron hacia ella y le pidieron su versión, no titubeó, sino que respiró hondo y explicó con calma, la voz firme aunque las manos le temblaban, que había criado a 4 nietos durante 10 años sin paga, sin reconocimiento, sin descanso, que había cargado con todo el hogar sobre sus hombros mientras Rodney y Rosemary vivían como si criar a los niños fuera solo tarea de ella, y que ahora, tras una década de sacrificio, su salud y sus limitados ingresos simplemente no podían sostener más exigencias, que amaba profundamente a sus nietos pero que amar no significaba borrarse por completo, y mientras hablaba vio ablandarse los gestos de los oficiales, uno asintiendo apenas como si entendiera el cansancio en su voz, y cuando Rodney intentó interrumpir, diciendo que mentía, el oficial alzó la mano para hacerlo callar y preguntó directamente si alguna vez a Virginia le habían dado dinero por su trabajo, si había elegido mudarse a su casa, si existía algún acuerdo legal que la obligara, y por supuesto Rodney no tuvo respuesta, porque la verdad era demasiado clara, y Rosemary murmuró con rabia cuánto comía Virginia en su mesa y cuánto usaba su espacio, pero de nuevo los oficiales preguntaron quién pagaba la comida, quién compraba los zapatos,
quien cubría los útiles escolares, y cuando Virginia admitió en voz baja que mucho salía de su pequeña pensión, el silencio que siguió cortó más hondo que cualquier grito, porque en ese instante la verdad quedó desnuda ante todos, y los oficiales finalmente dijeron a Rodney y Rosemary que no se había cometido ningún delito, que un adulto tenía todo el derecho de decidir cómo usar su tiempo, que las responsabilidades familiares correspondían primero a los padres, y aunque Rodney discutió con amargura, los agentes le advirtieron con firmeza que malgastar recursos policiales en disputas personales podía traer consecuencias, y cuando regresaron al coche Virginia sintió alivio y tristeza a la vez, alivio por haber sido creída, tristeza por haber llegado al punto en que extraños debían recordarle a su hijo unas responsabilidades que debía llevar con orgullo, y cuando las luces se desvanecieron y la calle volvió a la oscuridad, Rodney se quedó hirviendo de ira mientras Rosemary siseaba por la vergüenza, pero Virginia no se inmutó, solo les dijo con una voz más firme que nunca que había terminado de vivir como su sirvienta no remunerada, que siempre amaría a sus nietos pero no permitiría seguir siendo usada, y con eso cerró la puerta con llave, refugiándose en la quietud de su casa pequeña donde por primera vez en años se sintió rota y libre a la vez, rota porque su hijo se había vuelto contra ella con tanta crueldad, libre porque por fin se había elegido a sí misma, y aunque sabía que el camino por delante no sería sencillo, que los niños seguirían tirando de su corazón, que la culpa susurraría en las horas solitarias, también sabía que había enfrentado la tormenta y sobrevivido, y que esa supervivencia traía una fuerza que no sentía desde hacía décadas, la fuerza de una mujer que se negaba a desaparecer a la sombra de las necesidades ajenas. En los días posteriores a la visita de la policía, Virginia se movió por su casita con un nuevo sentido de pertenencia, notando detalles que había ignorado por años, las fotos enmarcadas del estante, la colcha a medio terminar doblada al fondo del armario, el pequeño parterre junto a la ventana donde las malas hierbas habían invadido las flores que antes cuidaba, y aunque el cansancio seguía pegado a sus huesos, sintió una chispa de energía al reclamar esos espacios como propios, y cada mañana, cuando sonaba la alarma, ya no cruzaba la ciudad a toda prisa, sino que se concedía momentos lentos, sorbiendo el café mientras el silencio la arropaba como una manta, leyendo unas páginas de los libros que juntaban polvo en la mesita de noche, dejando descansar su cuerpo sin culpa, y aunque los mensajes de Rodney y Rosemary seguían llegando, unos airados, otros cargados de manipulación, contestaba cada vez menos, negándose a ser arrastrada de vuelta al ciclo interminable que la había drenado tanto tiempo, pero su corazón seguía unido a los niños, y cuando Sophie llamó una tarde para pedir ayuda con un proyecto escolar, Virginia aceptó, no por obligación sino por amor libremente dado, y la invitó a su casa en vez de correr a la de ellos, puso bocadillos sobre la mesa y trabajaron codo a codo en la cocina, y el brillo en los ojos de Sophie le recordó a Virginia porque había dado tanto, pero también porque necesitaba cambiar, porque amar era estar presente sin desaparecer. Y en las semanas siguientes Dylan también pasó, tímido al principio, pidiéndole que lo mirara practicar en el patio porque le gustaba que ella lo animara, y Caleb se apareció un sábado con un cómic, acomodándose en su sofá con la confianza de quien sabe que es bienvenido, y la pequeña Elsie, llevada por Sophie, trepó a su regazo una tarde de domingo, sus manitas tocando la cara de Virginia como para asegurarse de que era real, y en esos momentos Virginia entendió que no los había perdido. Al dar un paso atrás no había roto el vínculo sino que lo había vuelto más honesto, más equilibrado, y poco a poco empezó a recomponer sus rutinas, regresando al grupo de costura de la iglesia donde las risas llenaban las noches, saliendo a caminar por las mañanas con Doris al compás de una conversación fácil, incluso atreviéndose a planear un viaje corto para visitar a su hermana en Florida, algo que había pospuesto por años, y con cada paso se sentía más fuerte, aunque la culpa aún la pinchara a veces, sobre todo al ver cuánto seguían dependiendo de ella los niños, pero se repetía que los límites no eran abandono, eran supervivencia, y cuando Rodney volvió a encararla semanas después, con voz áspera acusándola de envenenar a los niños contra sus padres, ella respondió con calma, diciéndole que amaba a sus hijos y siempre los amaría, pero que eran su responsabilidad primero, y que ni amenazas ni culpas cambiarían esa verdad, y aunque él se fue refunfuñando sobre ingratitud, Virginia ya no se derrumbó bajo el peso de sus palabras, porque había afrontado algo peor y se había mantenido firme, y cuanto más vivía en su propio espacio más claro veía que su vida, aunque más silenciosa, volvía a ser suya, no marcada por exigencias sino por elecciones,
llena no solo del dolor pesado del sacrificio sino de pequeñas alegrías que llevaba años negándose, y cuando la primavera se asentó en Columbus, con brotes verdes en los árboles y pájaros llenando las mañanas de canto, Virginia se paró a la ventana al amanecer y sintió, por primera vez en muchos años, que no estaba atrapada ni era invisible, sino una mujer que se había ganado el derecho de vivir en sus propios términos, y aunque el camino a sus espaldas estaba cargado de años irrecuperables, el que tenía delante centelleaba con la frágil promesa de paz, y esa promesa bastaba para seguir avanzando, un día tranquilo y firme a la vez. Con los meses, la vida de Virginia empezó a tomar un ritmo tan nuevo como bienvenido, porque por primera vez en más de una década se despertaba sin una lista de obligaciones dispuesta a devorarle el día, y aunque seguía amando y ayudando a sus nietos, era en sus términos, visitas que sucedían en su casa o tardes cortas en el parque, momentos de alegría que terminaban con ella volviendo a su propio espacio en lugar de colapsar de agotamiento tras quehaceres interminables, y ese equilibrio le dio una fuerza que creía perdida, la fuerza de reír de nuevo con el grupo de costura, de caminar con Doris 3 mañanas a la semana, de demorarse en la biblioteca eligiendo libros sin preocuparse por correr a cocinar para una familia que jamás agradecía, y poco a poco se permitió soñar otra vez, pensando en viajes más allá de Florida, quizá a lugares de los que alguna vez habló con su esposo y nunca visitaron, y aunque el dinero era escaso comprendió que la libertad no trataba de riqueza sino de tiempo que le pertenecía, y cada tarde, sentada en su cocina con una taza de té, sentía esa verdad asentarse en sus huesos, pero la sombra del conflicto aún rondaba porque el rencor de Rodney no se disipaba, y había días en que apenas le hablaba, con el orgullo erizado ante su independencia, y Rosemary también seguía fría, llamando rara vez si no era para pedir algo. Pero los niños tendían puentes, sobre todo Sophie, que a menudo cruzaba la ciudad en bicicleta solo para sentarse con Virginia. Sus ojos de 14 años ya sabios ante las grietas en la armadura de sus padres, y Dylan, que confesó tímido que prefería las noches de tarea en casa de la abuela, y Caleb, que le dijo sin rodeos que con ella todo se sentía más seguro, y Elsie, que se aferraba con el amor sin filtro de quien es demasiado pequeña para entender las batallas de los adultos. Y esos momentos le aseguraron a Virginia que, aunque su hijo se amargara, no había perdido a quienes más importaban, porque el amor dado libremente no lo borran ni la rabia ni la mentira, y aun cuando la culpa susurraba en las horas quietas se recordaba que esa culpa fue la cadena que la retuvo cautiva, y romperla fue la única manera de salvarse, y con el tiempo incluso la familia extensa empezó a ver la verdad. Parientes que antes repetían las quejas de Rodney notaron cómo el cansancio dibujado en el rostro de Virginia se aligeraba, cómo volvía la energía a su paso, y comenzaron a preguntarse por qué se le pidió cargar tanto durante tanto tiempo, y aunque nunca llegó una disculpa de Rodney ni de Rosemary, el silencio en torno a sus acusaciones se hizo más fuerte, dejándolos aislados en su amargura mientras Virginia reconstruía en silencio su dignidad, y una noche, cuando Sophie le preguntó si se arrepentía de haberse apartado, Virginia respondió con honestidad que no se arrepentía de nada salvo de haber esperado tanto, porque perdió demasiados años en la obligación, pero agradecía haber hallado al fin el valor de reclamar lo que quedaba, y Sofía sintió con lágrimas en los ojos, entendiendo más de lo que debería una niña, y con el cambio de estaciones y el calor del verano sobre la ciudad, Virginia se quedó en su jardín arrancando malas hierbas, con las manos firmes y la espalda dolorida, pero no por una faena interminable sino por un trabajo elegido por ella, y comprendió que, aunque su historia estuvo moldeada por el sacrificio, ya no tenía por qué terminar así, porque se había demostrado que los límites no son lo contrario del amor sino la única manera de que el amor sobreviva sin aplastar a quien lo ofrece, y en esa certeza encontró paz, una victoria silenciosa que ningún grito, ninguna culpa y ninguna acusación falsa volverían a arrebatarle. Al final de ese año Virginia había tallado una vida plenamente suya, no libre de lucha pero rica en una dignidad casi olvidada, y al mirar atrás la tormenta que sacudió a su familia ya no veía solo dolor sino también la prueba de su fortaleza, porque se había plantado frente al peso de la culpa y el miedo y se había elegido por fin, y esa elección no había destruido el vínculo con sus nietos como temía, sino que lo había fortalecido, ahora construido sobre momentos dados libremente y no sobre una obligación interminable, y aunque Rodney aún arrastraba amargura en la voz cuando se cruzaban, y Rosemary mantenía una distancia de cortesía fría,
Virginia ya no se doblaba bajo sus juicios, porque conocía la verdad de lo vivido y sabía que no les debía nada más, y cuando caminaba a la iglesia los domingos, cuando compartía café con Doris en el porche, cuando unía retazos con las mujeres cuya risa volvió a coser calor en sus días, sentía regresar su identidad, la mujer que fue antes de que el duelo y la responsabilidad la devoraran, y cada pequeña alegría se volvió un triunfo, ya fuera terminar un libro, plantar tomates en su huerto o reservar el viaje largamente prometido para visitar a su hermana en Florida. Y cuando semanas después se sentó en el avión mirando las nubes por la ventanilla, pensó en lo imposible que ese momento le había parecido, un sueño enterrado bajo cestas de ropa y noches sin dormir, y ahora ahí estaba, volando no como la red de seguridad de alguien más sino como ella misma, y al volver a casa los nietos corrieron a su puerta, Sophie con un cuaderno lleno de preguntas, Dylan deseoso de mostrarle un guante de béisbol nuevo, Caleb con historias atropelladas, Elsie aferrándose a ella como si hubiera estado ausente años, y en ese caos alegre Virginia entendió que dar un paso atrás no significó perderlos, significó ganarse a sí misma, y gracias a eso podía darles lo mejor de ella en lugar de las obras tras el agotamiento, y llevó esa lección como un escudo. Porque sabía que aún habría intentos de Rodney y Rosemary por arrastrarla a los viejos patrones, pero cada vez que sentía el tirón se recordaba la noche en que estuvo en su porche frente a las luces parpadeantes, la noche en que eligió no derrumbarse sino mantenerse en pie, y ese recuerdo le dio valor para decir no cuando lo necesitaba, para decir sí cuando quería, para moldear su amor en algo sostenible, y cuando pasó otro año y el invierno cubrió de escarcha a Columbus se sentó junto a la ventana, la colcha sobre el regazo, él té humeando a su lado, escuchando a lo lejos las risas de los niños jugando, y sintió paz, no la quietud nacida solo del silencio sino la paz más honda de saber que había vivido por otros el tiempo suficiente y que por fin vivía para sí misma, y en esa paz encontró no solo libertad sino también un futuro, frágil y precioso, un futuro que había reclamado con sus propias manos firmes. A medida que los meses desembocaron en otra primavera, Virginia se descubrió moviéndose con un ritmo más sereno, no dictado por alarmas para la casa de otros sino por el suave tirón de sus propios días, y aunque aún llevaba las cicatrices del agotamiento empezó a sentir que su cuerpo se aflojaba. La espalda dolía menos porque ya no levantaba cestas interminables de ropa ni se inclinaba durante horas sobre cuartos desordenados, y sus noches se hicieron más reparadoras sin la preocupación constante de ser llamada al amanecer, y notó en sí misma cambios pequeños pero poderosos, como el regreso de su risa cuando Doris hacía un chiste en sus caminatas, o el tarareo que se le escapaba mientras plantaba hierbas en macetas sobre el alféizar, y aunque el rencor de Rodney persistía, asomando en palabras cortantes o silencios fríos cuando se cruzaban, Virginia se negó a dejar que su ira dictara su valía, porque había aprendido que la aprobación que tanto había anhelado jamás llegaría, que ya no era su carga llevarlo, y los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba, porque aunque extrañaban su presencia constante se hicieron más independientes, Sofía asumiendo responsabilidades con una madurez que la enorgullecía y entristecía a la vez, Dylan mostrando señales de confianza propia, Caleb desarrollando su curiosidad sin necesitar siempre su mano, y Elsie corriendo hacia ella con los brazos abiertos cada vez que estaban juntas, y Virginia comprendió que al dar un paso atrás, también les daba espacio para crecer, porque estaban aprendiendo, aunque lentamente, que sus padres debían llenar los vacíos, y aunque Rodney y Rosemary fallaban más de lo que acertaban, Virginia se negó a acudir cada vez, porque rescatarlos sin fin no había construido responsabilidad sino dependencia, y ahora entendía que a veces amar era dejar que otros enfrentaran las consecuencias de sus decisiones, y una tarde, sentada en su porche con Doris, sorbiendo té helado mientras los niños del barrio pedaleaban arriba y abajo, Virginia dijo en voz baja que había desperdiciado demasiados años creyendo que su único valor estaba en lo que regalaba, y Doris le tomó la mano y le recordó que el valor no se mide en tareas sino en presencia, en la bondad elegida libremente, y esas palabras resonaron en el corazón de Virginia mucho tiempo, dándole nueva claridad a sus días, así que tomó la costumbre de elegir la alegría cada semana, ya fuera hornear pan solo para ella, asistir a un evento de la iglesia que antes rechazaba, o simplemente sentarse en su jardín a escuchar a los pájaros, y cuanto más se elegía a sí misma más viva se sentía, y aunque sabía que la edad imponía límites y su cuerpo no era el de antes, también sabía que los años por venir aún podían tener sentido, y esa idea le dio paz,
porque durante demasiado tiempo creyó que su historia ya estaba escrita por el sacrificio, cuando en realidad todavía podía escribir el final con su propia mano, sereno y digno. Para cuando otro verano se asentó sobre Columbus, la transformación de Virginia era evidente para cualquiera que la hubiera conocido en los largos años de agotamiento, porque donde antes sus hombros se encorvaban por cargas ajenas ahora caminaba con la espalda más recta, pasos lentos pero con propósito, y su rostro, aunque surcado por la edad, llevaba una suavidad nacida no de la sumisión sino de un orgullo tranquilo, y hasta los vecinos que antes callaban le comentaron a Doris que Virginia se veía más liviana, como si al fin se hubiera desprendido de un peso invisible, y así era, porque cada día recuperado para sí era una victoria, ya fuera terminar una colcha iniciada más de una década atrás, o quedarse en su cocina preparando una comida sencilla solo para ella, sazonada como le gustaba, comida en su mesa y a su tiempo, y esos actos ordinarios cobraban un sentido extraordinario tras tantos años dictados por las necesidades ajenas, y mientras el rencor de Rodney seguía hirviendo, estallando a veces en palabras duras o frialdad, Virginia ya no dejaba que la atravesara, porque entendió que su enojo no probaba su fracaso sino su falta de voluntad para crecer, y aunque esa verdad dolía, también la liberó, y la aspereza de Rosemary se fue apagando al darse cuenta de que Virginia ya no se doblaría, y aunque la relación nunca sanó del todo, quedó en una tregua distante definida más por la ausencia que por la conexión, y Virginia no la lloró como antes, porque había gastado demasiados años esperando una gratitud que nunca llegó, y ya no ató su paz a su reconocimiento, eligiendo anclarla al vínculo con sus nietos, que seguía intacto, pues aún la visitaban a menudo, llenando su casa de risas y ruido que ahora podía disfrutar sin resentimiento, porque al terminar el día ellos volvían a su hogar y ella al silencio, un equilibrio que le permitió amarlos con más pureza, y con Sofía en especial el lazo se profundizó, porque la adolescente le confiaba escuela, amistades y sueños, y Virginia escuchaba no con el cansancio de quien está desbordada sino con la atención de quien al fin tiene energía para cuidar, y una tarde, mientras Sofía la ayudaba a doblar una colcha terminada, Virginia comprendió que no solo transmitía patrones de tela sino una lección de fortaleza, que los límites no son egoísmo, son necesidad, y vio en los ojos de Sofía un destello de comprensión que quizá un día guiaría sus propias decisiones. Y esa idea llenó a Virginia de esperanza, porque tal vez las durezas vividas plantarían semillas para un futuro más fuerte en la siguiente generación, y esa noche, con la ventana abierta dejando entrar el aire tibio, pensó en el largo camino recorrido, de la viudez a 10 años de servidumbre en la casa de su propio hijo, a la noche de las luces parpadeantes en su porche, y por fin a esta estación de paz, y sintió no amargura sino gratitud, porque aunque casi todo se lo cobró, había sobrevivido. Y la supervivencia también es un triunfo, y con esa verdad descansando en el pecho se durmió sabiendo que los años que quedaran serían suyos, modelados por sus decisiones, su fortaleza y su amor, no definidos por exigencias que jamás volvería a permitir que la consumieran. Cuando regresó el otoño, con mañanas nítidas y los árboles de las calles de Columbus soltando hojas doradas y carmesí, Virginia sintió que el capítulo final de su lucha tomaba la quietud que siempre había anhelado, porque su vida tenía ahora equilibrio, trazada no por obligación sino por elección, y aunque el dolor por los años perdidos no desapareció del todo, aprendió a dejarlo al fondo como una cicatriz vieja que ya no late, recuerdo de batallas libradas y superadas, y con cada día se volvió más cierta de que apartarse no fue el fin de su familia sino el inicio de su propia supervivencia, porque los nietos seguían llegando a menudo, Sofía más alta, más segura, con libros que mostrar, Dylan anunciando orgulloso sus partidos, Caleb lleno de preguntas sin fin, y Elsie trepándose a su regazo como si ninguna distancia pudiera alterar su lazo, y Virginia atesoró esos momentos aún más porque eran libres, no exigidos, y cuando las visitas terminaban volvía a su casa en silencio con gratitud y no con rencor, sus tardes de nuevo suyas, su cama ya no solo un lugar para desplomarse sino un espacio de descanso, y aunque Rodney y Rosemary nunca ofrecieron disculpa ni verdadera comprensión, Virginia dejó de esperar, entendiendo que el cierre no tenía que venir de ellos, podía venir de dentro, de saber que había hecho todo y más, de aceptar que su valía jamás dependió de su reconocimiento sino de su propia resiliencia, y volcó su energía en lo que le daba alegría, las colchas.
cuyas puntadas contaban historias de fuerza, el jardín que devolvió a la vida con hierbas y flores, las caminatas con Doris convertidas en ritmo de amistad, e incluso las visitas silenciosas a la biblioteca donde se perdía en novelas que había prometido leer, y con el paso de los meses comenzó a sentir algo más que supervivencia, empezó a sentir paz, no una paz frágil que se quiebra con la próxima exigencia o acusación, sino una paz duradera nacida de recuperar su tiempo, sus decisiones, su voz. Y cuando miró por la ventana una mañana fría, el té calentándole las manos, viendo la escarcha brillar en el césped, pensó en el largo camino detrás, en los sacrificios, las humillaciones, la noche de luces parpadeantes cuando casi se quebró, y pensó en la fuerza que hizo falta para levantarse de allí y tallar una vida que volvía a ser suya, y sonrió suavemente para sí, porque aunque los años por delante eran menos que los de atrás, eran suyos, preciosos y ligeros, y en esa verdad la historia de Virginia Hill llegó a su cierre tranquilo, no como una mujer derrotada por la obligación sino como alguien que se sostuvo, resistió y finalmente recuperó la frágil pero inquebrantable dignidad de vivir en sus propios términos.